Muy buenas noches, bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio para la opinión y el debate en el canal Capital. Un saludo muy cordial a toda nuestra audiencia en Bogotá, en Cundinamarca, en las diferentes ciudades del país y fuera del país. Gracias por estar como siempre con nosotros. Esta noche tenemos vía Skype desde los Estados Unidos al nuevo embajador de Colombia ante la OEA, ante la Organización de Estados Americanos. Se trata del ex procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, con quien hacemos conexión a esta hora. Señor embajador, muy buenas noches. Buenas noches, Yesid. ¿Cómo me le va? Muy bien, embajador. Bueno, empecemos esta entrevista con lo que usted vivió días antes de su posesión. Una polémica intensa en Colombia. Se recogieron más de 250.000 firmas de personas que consideraban que su nombramiento en la EA no era lo más adecuado. Antes de entrar en todos los temas que tenemos para hablar con usted sobre su papel como embajador, ¿qué decir frente a eso? ¿Usted qué responde a sus críticos y a estas firmas que se recogieron, embajador? Oye, sí, me parece muy bien, muy bien. En una democracia deben existir esos escenarios de inconformidad. Mire, no es recomendable que haya un unanimismo en las democracias. Las democracias contemporáneas son plurales. Y pensar que haya unanimidad en muchos temas tan sensibles como los que estamos aquí representando, eso deslegitima la misma institución democrática. Entonces a mí me pareció normal, me pareció natural que eso acontece. Como se lo dije a algún medio de comunicación el día que presenté las cartas que me dijo mirar, parodiando a una frase muy conocida, dije: haced bien y que los pajaritos canten. Claro que a veces son destemplados, pero ¿qué importa? Bueno, embajador, una de las principales críticas que utilizaban las personas que se oponían a su nombramiento era que usted como procurador precisamente hizo lo opuesto a lo que daba su mandato, que era proteger los derechos humanos, en particular los de las minorías. Dicen que usted desde la Procuraduría persiguió a las minorías, desconoció el Estado de Derecho. ¿Qué responde sobre eso? Bien, pueden tener los criterios que quieran, pueden debatir, pueden hacer ese ejercicio ante la opinión pública, pero no me voy a detener en convertirlo. Respeto mucho a tales personas, desde luego no comparto lo que dicen, pero en ello no me voy a detener. Voy a avanzar cumplimiento de instituciones como embajador de la OEA. Bueno, señor embajador, ¿cómo recibe usted ese nombramiento? ¿Cómo se dio su nombramiento? ¿Cómo el presidente Duque termina proponiéndolo usted como embajador ante la OEA? ¿Cómo se dio ese proceso? No, el presidente Duque, nos reunimos con el presidente Duque varios días después de los resultados electorales, y al final de la conversación el presidente me pone que acepte la misión diplomática de la Organización de Estados Americanos, propuesta que a mí me llama la atención. Lo que hizo algunos días termino a aceptar el ofrecimiento. Creo que los temas que aquí se debaten, la importancia regional, la relevancia del momento político que está viviendo la región, permitirán hacer una misión o ejercer unas funciones diplomáticas con mucha responsabilidad y con mucha dijéramos, importante y con mucha trascendencia, con mucha ponderación en un equilibrio. Bueno, y una de sus principales tareas, embajador, en la OEA será el tema de Venezuela. Usted ha dicho que Colombia no descarta ninguna opción, entre ellas la militar. ¿Por qué habría que pensar, señor embajador, en una solución militar para la crisis de Venezuela? No, sí, yo no lo he planteado de esa forma. Quien lo planteó de esa forma es nuestro embajador bilateral, el doctor Francisco Santos,
Lo que yo he dicho, y dicho con toda tranquilidad, la menor explicación, lo dije, presenté las cartas credenciales, y lo reiteraré ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, es la necesidad de afrontar con mucha visión el drama humanitario que está viviendo la República Venezolana. Es una auténtica emergencia humanitaria que está impactando desde el nuevo Colombia, que está impactando regionalmente. Nunca en la historia nosotros habíamos tenido la inmigración en las instituciones que la estamos teniendo. Y desde luego, la posibilidad de aceptarlo. En Colombia ya la institucionalidad está siendo desbordada por la inmigración. Mire, nosotros en lo que llevamos de este año hemos recibido más inmigrantes que lo que recibió toda Europa en el año anterior. Y el presidente lo ha dicho y lo va a decir mañana en Naciones Unidas. Menester es que se concrete, que se consolide, que se cree un fondo para con la ayuda a los millones de inmigrantes, porque no es un problema colombiano, ni siquiera es un problema regional, ni siquiera es un problema bilateral, es un problema multilateral que convoca y que compromete a toda la humanidad. Pero lo que pasa es que esa crisis humanitaria, que esa emergencia humanitaria tiene una causa, y la causa es la tiranía venezolana, y la causa es el problema político que está viviendo Venezuela. Y mientras eso no se solucione, los problemas migratorios profundizarán en grado superior. Por eso, pero es decir, señor embajador, ¿usted no comparte las declaraciones entonces del embajador ante la Casa Blanca, ante Estados Unidos, Francisco Santos? ¿Usted toma distancia de lo que ha planteado el embajador Santos? No, mire, en este tema Colombia lo ha dicho la Cancillería, y la Cancillería lo ha manifestado de una manera muy transparente. Colombia hace los esfuerzos diplomáticos para la solución de la crisis política venezolana, pero esta solución debe darse dentro del derecho internacional y no se puede descartar ninguna opción que permita el derecho internacional. Y el señor presidente de la República lo ha reiterado, lo reiteró ayer en Nueva York ante más de 1.500 colombianos que se reunieron en Queens, en uno de los talleres que hace el presidente. Colombia no es un país, pero nosotros no podemos ser insolidarios y eludir la responsabilidad que tenemos a los nacionales venezolanos. Es que no basta las aseveraciones de algunos países que pretenden tomar distancia. Es menester conocer, tomar el pulso diario de lo que está viviendo el pueblo venezolano y de lo que está afectándose Colombia con la presencia sin ningún precedente en la historia del presidente de la República. Pero a usted como embajador, como Alejandro Ordóñez, usted dice que cualquier opción que esté dentro de las reglas del derecho internacional humanitario, pero a usted en lo personal, ¿le gusta una salida militar? Mire, en esto tenemos que tener una sola voz, y esta voz es la de la Cancillería. Y la Cancillería ha manifestado exactamente cuál es la posición del gobierno colombiano. Estamos haciendo esfuerzos internacionales, estamos haciendo todos los esfuerzos multilaterales, estamos haciendo todos los esfuerzos bilaterales, estamos acudiendo a todas las instancias, estamos, si se quiere, estrujando a la conciencia continental, estamos señalando la gravedad del momento para lograr una gran alianza continental a fin de enfrentar
esta terrible crisis humanitaria, pues ese es que la crisis humanitaria no existe por generación espontánea, no existe simplemente porque sí, existe porque hay unas causas políticas de mantenerse generarán lo que están generando en grado superlativo. Sí, sobre el particular, embajador, este jueves es de hecho su primera intervención ante el Pleno de la OEA. Sobre la situación de Venezuela, ¿qué va a decir Alejandro Ordóñez? Mire, lo dije en el pasado jueves en la entrega de credenciales, y lo que dije en la entrega de credenciales lo había manifestado el señor presidente Iván Duque en su discurso de posesión el pasado 12 de septiembre. Allá él otorgó todo un mandato que es muy comprometedor y que reproduce la misma postura que había venido durante la campaña electoral. El tema que es lo que le he venido explicando en el transcurso de esta entrevista. No podemos nosotros divorciar el tema humanitario del tema político venezolano. Ya hay una unidad, una unidad sustancial entre la crisis política, entre la consolidación de esta tiranía, éramos más agresivas políticas tendientes a reprimir a los connacionales venezolanos con la existencia de la migración. Es indudable que el compromiso, es indudable que la gestión que Colombia haga debe estar dirigida inicialmente a la crisis humanitaria, pero llegando fundamentalmente al tema político, que es el tema que está creando la mayor crisis política de la región. Sí, y sin duda muchas personas dicen que esta situación humanitaria en Venezuela solo se resolverá justo en el momento en que el actual régimen salga del poder. Esa solución de aislar por completo a Maduro, de buscar la salida de este régimen que tanto daño le ha hecho a la sociedad venezolana, ¿cómo se debería dar, señor embajador? Mire, el mismo presidente lo ha dicho, hay que aislar a Maduro, hay que acorralar a Maduro. Yo pienso que en esto yo ver sobre mojado, neto, de manera clara, ese compromiso que ya tiene con el pueblo venezolano, que es el compromiso con el derecho internacional, que es en últimas el trasfondo de las responsabilidades que tenemos en la órbita regional, porque las obligaciones frente a la Carta de la OEA, las obligaciones frente a la Carta Democrática de la OEA implican igualmente deberes que todos los países no pueden desconocer. Y cuando los estados nacionales capaces, son impotentes, no quieren proteger y defender los derechos de los nacionales, es indudable que los estados partes tienen responsabilidades que cumplir, y ese es un viejo instituto de derecho internacional, las responsabilidades compartidas y si quieres solidarias que en este sentido se tienen. Pero ese aislamiento de Nicolás Maduro, de buscar que el régimen esté por completo aislado, en últimas, ¿en qué ayuda, señor embajador, a la situación diaria de los venezolanos? Hoy Maduro prácticamente está aislado del escenario internacional, no tiene apoyo en la mayoría de los países de la región y pese a eso el drama sigue, no pasa nada, los venezolanos siguen aguantando hambre, siguen huyendo de su país en medio de las difíciles condiciones económicas que enfrentan. Está la comunicación pero voy a intentar, a ver si ustedes me oyen mejor de lo que yo los oigo acá, pero es indudable que el tema humanitario existe por la terrible económica que está viviendo Venezuela, la desaparición cada vez más de infraestructura nacional, por la crisis humanitaria que no existe por generación espontánea, sino por las políticas públicas que están dadas desde el gobierno venezolano.
Sí, sobre el tema de la migración de los venezolanos hacia Colombia, embajador, ¿qué propone usted? El presidente Duque ha planteado y va a plantear ante la ONU una solución conjunta, una solución internacional. Es eso lo que el presidente está proponiendo, que es lo que la política internacional colombiana está señalando. La solución a este drama no tiene explicación o no puede darse sino dentro del marco regional y dentro del marco multilateral. El impacto que ha tenido la migración venezolana ha generado, o mejor dicho, ha despertado nuestra institucionalidad, y no solamente ha desplazado nuestra institucionalidad, sino que ha creado una cantidad de problemas que tienen que ver incluso, por ejemplo, con la reaparición de enfermedades que hacía muchos años habían desaparecido. O sea, tenemos un problema de salud pública, ha reaparecido el sarampión, ha reaparecido muchas otras enfermedades que están afectando, están dando una crisis, una emergencia sanitaria en la frontera. Temas que tienen que ver con temas de carácter laboral, desplazamiento laboral, incluso están presentando brotes de xenofobia de una magnitud bastante preocupante. Y ante la imposibilidad, la afectación de los recursos, Colombia está liderando precisamente la creación de un fondo para lograr enfrentar con eficacia y con el diseño de políticas eficientes que logren neutralizar y dar respuestas para garantizar los derechos de los venezolanos que están migrando en la proporción que todos conocemos. En la última estadística entregada por las autoridades se habla de cerca de 850,000 personas, pero en la práctica sabemos que fuera de personas. A usted le da vista que en el presente año nosotros hemos recibido más migrantes que los que recibió toda Europa el año anterior. Sí, señor embajador, sobre la situación de Venezuela, en caso de que Estados Unidos, al frente de la situación con el presidente Donald Trump, piense en una situación y en una intervención militar, en una solución militar para Venezuela, ¿Colombia lo respaldaría? Eso sí es una decisión que le corresponde al señor presidente y a la Cancillería colombiana. Pero en estos momentos la efervescencia ha llegado al límite que nunca antes se habían tenido en la política regional, pero son decisiones que le corresponden tomar al señor presidente de la República y a la Cancillería colombiana. Sí, señor embajador, Jorge Rodríguez, que es el ministro de Comunicación e Información de Venezuela, informó hace pocas horas sobre una supuesta participación de la diplomacia colombiana en Caracas en los presuntos hechos ocurridos el 4 de agosto, que como usted bien sabe, pues son materia de investigación por un supuesto atentado contra el presidente Nicolás Maduro en una parada militar en Caracas. ¿Qué decir frente a ese señalamiento del gobierno venezolano a través de este ministro? Mire, yo no tengo información al respecto, pero ustedes conocen cómo la Cancillería o la diplomacia colombiana tiene una vieja tradición civilista. No puede comprometerse o ver comprometida en episodios de tal naturaleza. Eso no parece ser unas aseveraciones ciertas, fundadas en realidades, sino propias del folclore de la diplomacia venezolana. Para usted, Nicolás Maduro, ¿es un dictador o un tirano? ¿Cómo califica usted al presidente de Venezuela, señor embajador? Claro que es dictador, claro que es tirano, lo califico como lo calificaría el señor presidente de la República en la pasada visita de secretario Almagro a Cartagena. Es un sátrapa. Bueno, ¿y por qué razón lo califica así?
porque es tirano, porque a los tiranos se les califica de esta forma, porque ha hecho lo que ha hecho, que ha destruido el Estado de Derecho, porque en Venezuela hace rato que la institucionalidad ha desaparecido y hace rato que los derechos de los venezolanos no son reconocidos. Por esa circunstancia es que se hace ilegítimo el gobierno venezolano. Sí, además de este tema de Venezuela, señor embajador, hay en Colombia una preocupación por algunas actuaciones suyas como procurador que hoy en día pues están revisando en el sistema interamericano. La principal tiene que ver con el caso del exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, a quien usted destituyó en su momento por el tema del aseo. ¿Usted tendría que declararse impedido en alguna instancia jurídica ante el sistema interamericano por decisiones que usted tomó como procurador? En absoluto, porque yo no tengo funciones, yo no soy parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, yo no hago parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene las funciones autónomas y por tanto no me correspondía declararme impedido absolutamente nada. Quienes se presentan ante esos órganos son los estados y no son las personas. O sea, ya lo que discutía es si el mismo ordenamiento jurídico colombiano establece o reconoce unos estándares que están consignadas en las convenciones interamericanas. Bueno, embajador, además de Venezuela, ¿qué otro tema va a ser prioritario en su agenda como embajador ante la OEA? ¿Qué otro tema le va a dar prioridad a usted en su trabajo diario? A varios temas. Aquí uno tiene entretención diaria, pero el mandato está consignado, como le dije en el discurso del señor presidente el día que me dio en posesión el 2 de septiembre. El primero de ellos, el tema migratorio, que ya lo hemos hablado, y por supuesto el tema venezolano y el restablecimiento de la democracia en Venezuela. El segundo tema, el tema de la implementación, el fortalecimiento de la colaboración internacional para lograr diseñar políticas o instrumentos laterales en el combate contra la corrupción. Lograr la colaboración en materia probatoria, en materia de investigación, en materia de extinción de dominio de los activos productos de la corrupción, en materia del fortalecimiento de los instrumentos que la región tiene en materia de este flagelo que está legitimando a nuestros ordenamientos políticos. Hay un tema que planteó el señor presidente que es novedoso, es necesario que el tema interamericano de derechos humanos, que la Comisión Interamericana, que la Corte Interamericana logre aplicar las convenciones, los pactos, no solamente a los estados, sino a los grupos terroristas, a los grupos que sistemáticamente están violando los derechos humanos. Yo creo que desde hace ya varios años ha venido planteándose y Colombia ejercerá el liderazgo correspondiente para lograr poner sobre la mesa, sobre el tapete de discusión, la necesidad no solamente de aplicar las convenciones, de aplicar el pacto, no sé, ni las convenciones contra el terrorismo, no solamente a los estados, sino a los grupos terroristas, a los grupos que de una manera habitual desconocen los derechos, el derecho internacional humanitario, incurren en crímenes de guerra y en crímenes de lesa humanidad. Son mandatos que el mismo presidente enarboló en la campaña y que desea durante la Organización de Estados Americanos logre liderar representando de esta manera y de esa forma la institucionalidad ante los escenarios.
Sí, señor embajador, unas preguntas finales sobre la actualidad nacional. El presidente Iván Duque ha dicho que en las próximas horas se expedirá el decreto que le dará facultades a la policía para decomisar cualquier cantidad de droga en las calles con miras a combatir el microtráfico y el tráfico de drogas en el país. Esto ha desatado una intensa polémica porque para algunos podría tratarse de una medida que limite el porte de la dosis mínima que en su momento le dio vía libre la Corte Constitucional. ¿Usted qué piensa sobre este decreto que se alista sobre el porte de droga? Pues por supuesto que estoy de acuerdo con el señor presidente. Ese fue un compromiso de campaña, tal vez una propuesta que tuvo el mayor respaldo por parte de las familias colombianas, por parte de la sociedad colombiana. Es necesario generar instrumentos, crear instrumentos para combatir ese flagelo, las causas sociales del consumo, de la legalización en últimas de ese consumo que ha venido increciendo los índices, si uno analiza con detenimiento las estadísticas, son aterradoras. Las quejas doloridas de los padres de familia comprometen la responsabilidad del gobernante. Desde luego que hay que buscar la fórmula jurídica para lograr blindar estas decisiones administrativas, pero yo pienso que es una necesidad, una urgencia y que el país lo respalda y que no es ningún retroceso, sino todo lo contrario, es un avance en defensa de la juventud y en respuesta al clamor de las familias. ¿Cómo ha visto, señor embajador, el gobierno de Iván Duque? Se alista para entrar en la primera fase de sus primeros 100 días. ¿Cómo ha visto usted el desempeño del presidente Duque? Pues está iniciando el gobierno. ¿Cómo? Está iniciando. Un par de preguntas. Hay mucho entusiasmo pues de terminar esa noche que significó el gobierno anterior, y pienso que son prometedoras los pasos que está dando en el concierto nacional, lo mismo que en el concierto internacional. Finalmente, señor embajador, el canciller ha dicho que un embajador no es nombrado para emitir opiniones personales, sino para que cumpla instrucciones. Es decir, ¿a usted le va a tocar amarrarse un poquito la lengua o va a seguir diciendo lo que piensa sin reparo alguno? Pero mire, el señor presidente ha sido muy respetuoso. El señor presidente, cuando me designó como su embajador, pues señaló todas unas pautas que hay que cumplir, que estoy cumpliendo, y es indudable que uno sigue pensando lo que ha pensado en materias esenciales y fundamentales. Pero es indudable que este ejercicio diplomático pues cada día trae su afán y cada día cumpliremos el deber con decisión y el desarrollo de las convicciones que nosotros siempre hemos tenido. Bueno, pues señor embajador Alejandro Ordóñez, embajador ante la Organización de Estados Americanos, OEA, muchas gracias por estar esta noche aquí en Opina Bogotá de Canal Capital, y estaremos muy atentos a lo que será su primer discurso ante el Pleno de la OEA este jueves. Muy buenas noches. Bueno. Un abrazo, Yesid. Muchas gracias. Bueno, y a todos ustedes, los televidentes de Canal Capital, muchas gracias por estar esta noche aquí en Opina Bogotá, y los esperamos mañana una vez más a las 8:30 de la noche para analizar, debatir otro tema de interés y de actualidad para Bogotá y el país. Muy buenas noches.